Buenas tardes, estimados colegas, amigas, amigos, autoridades. En nombre del Comité Organizador del 12º Congreso Mundial de Bioética, tengo el honor de darles la bienvenida a este encuentro científico que analizará aspectos éticos que se celebra en Gijón del 13 al 15 de mayo de 2024. Será mi primer congreso como presidenta del Comité Científico de la SIBI, tomando el relevo de Marcelo Palacios, fundador e impulsor de la SIBI desde su creación en 1997, a quien agradezco la confianza depositada en mi persona que asumo con responsabilidad. El Congreso versará sobre edición genética, CRISPR, aspectos bioéticos y jurídicos. Se trata de un tema muy específico y quizás poco conocido, pero de enorme interés y actualidad. La edición genética ha sido considerada la mayor innovación científica en medicina del año 2023 y este va a ser el primer congreso en el que se va a analizar desde el punto de vista bioético y jurídico. Nuestro sentido homenaje a Francis Mójica, a quien agradecemos que haya aceptado la presidencia de este congreso. A él se debe el inicio de esta gran innovación e incluso el nombre CRISPR, siglas en inglés del acrónimo repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Antes de la conferencia inaugural tendremos ocasión de escuchar una alocución que nos ha enviado. El CRISPR permite editar los genes y reparar aquellos mutados causantes de enfermedades. Sin duda, es un ejemplo destacado de investigación translacional. Y no es ciencia ficción, no es el futuro, es el presente. Ya se han aprobado fármacos para curar algún tipo de anemia que se transmite genéticamente. Y en un futuro cercano, sin duda, será posible la curación de otras enfermedades. La capacidad tecnológica aumenta, pero surgen nuevas preguntas y nuevos desafíos que requieren de la reflexión ética y de normas jurídicas. Con especial ilusión y dedicación hemos elaborado el programa científico. En la conferencia inaugural, El universo actual de las herramientas CRISPR, aplicaciones y retos, Lluís Montoliu, recién galardonado con los premios CSI Fundación BBVA de Comunicación Científica, nos introducirá con rigor y claridad en los aspectos científicos de la edición genética. Posteriormente tendremos 3 bloques, uno de reflexión sobre aspectos bioéticos, otro sobre los aspectos jurídicos y otro sobre la repercusión social de la edición genética. Para ello, contamos con la rica experiencia y el conocimiento de 17 expertos nacionales e internacionales en sus respectivas áreas de conocimiento que a través de conferencias y mesas redondas nos invitarán a la reflexión y a la deliberación sobre las oportunidades y desafíos que plantea esta nueva tecnología. Además, el debate se verá enriquecido con comunicaciones orales presentadas a debate en sesión plenaria. Otras interesantes aportaciones recibidas serán expuestas en modo de póster científico. Una vez más, el programa pedagógico tan querido en la SIBI
nos permitirá escuchar las reflexiones y aportaciones de estudiantes de secundaria y bachiller de colegios públicos y privados dirigidos por sus profesores bajo la coordinación del Centro de Profesorado y Recursos de Gijón Oriente. La conferencia de clausura, aprovechar el potencial global de la edición del genoma, a cargo de Alta Charo, profesora emérita de Derecho y Bioética de la Universidad de Wisconsin-Madison, supondrá el broche final de este congreso. Asimismo, haremos entrega del Premio SIBI 2024 al profesor Juan Ramón Lacadena Calero, catedrático emérito de Genética de la Universidad Complutense de Madrid, en reconocimiento a sus numerosos méritos y sus deliberaciones y propuestas sobre los aspectos bioéticos de los usos científicos y tecnológicos. Quiero mostrar mi gratitud a todos los miembros del patronato de la Fundación SIBI, así como a los miembros del Comité Científico y, más particularmente, al Comité Organizador, a ponentes y presidentes de mesa, a quienes han enviado comunicaciones, a todos los participantes y a la Secretaría Técnica Beatriz García Arbiza, porque de todos, de su contribución, depende el éxito de este congreso. Gracias también a los colegios profesionales por su colaboración entusiasta, a la dirección de la FIDMA y a todos los patrocinadores que de diversos modos nos han dado su apoyo y aliento. Este congreso ha sido posible por el esfuerzo y la constancia de muchas personas que han sido capaces de superar las muchas dificultades externas vividas en los últimos tiempos, pero sobre todo expresa la perseverancia, es decir, ese combate interior de cada uno consigo mismo y de todos los días para mantener en el tiempo el compromiso con la palabra dada, con la propia vocación, con la excelencia, porque, en palabras de Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Este congreso que celebramos en la ciudad de Gijón, ciudad donde la tecnología y la ciencia conviven con el arte y la cultura, sede de la SIBI y faro de la bioética, quiere ser un espacio de reflexión rigurosa, diálogo constructivo, que nos aporte el conocimiento de cómo usar el conocimiento para un mayor respeto a la dignidad de cada persona y de todas las personas y a la protección del medio ambiente. Muchas gracias. Paso ahora a dar la palabra al presidente de la Cámara de Comercio, don Félix Baragaño Suárez. Muchas gracias, Isolina. Consejero de Ciencia, Empresas y Formación del Gobierno del Principado de Asturias, concejala de Servicios Sociales, querida Ángela, representante de la Universidad de Oviedo, presidente de honor de la SIBI, querido Marcelo, presidenta del Comité Científico Isolina, resto de autoridades, señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, trasladar mi enhorabuena a los organizadores y la bienvenida a los participantes de este Congreso Mundial de Bioética. Es para nosotros una enorme satisfacción acoger en el Palacio de Congresos de Gijón esta nueva edición. Esta nueva edición, que ya son 12 congresos, todas ellas vinculadas aquí a Gijón, a nuestro
Recinto Ferial de Asturias, Luis Adaro, lo que demuestra la confianza que desde la organización depositáis en la Cámara de Comercio, lo cual estamos tremendamente agradecidos. Un ejemplo de colaboración en aras del bien común que se ha ido demostrando muy fructífero a lo largo de todos estos años. Y me van a permitir que aproveche esta ocasión que me brindan para dirigirme a ustedes en la inauguración de este congreso para destacar, en primer lugar, la labor realizada por Marcelo Palacios durante tantos años en torno a la Sociedad Internacional de Bioética. Su capacidad de análisis, de reflexión desde el punto de vista ético y moral sobre todo lo que son las actuaciones médicas han convertido a la SIBI en una gran referencia internacional. Marcelo, todo esto sin duda se consigue con el tesón y el esfuerzo altruista que has volcado en este proyecto durante tantos años y que merecen tener todo el reconocimiento de la sociedad médica internacional y de los asturianos en particular. Y, por supuesto, mis mayores deseos de éxito para la nueva presidenta, Isolina Riaño. La confianza que Marcelo ha depositado en ti, sin duda, avala tu capacidad para seguir desarrollando esta extraordinaria iniciativa. Y, por supuesto, en este camino seguirás contando con todo nuestro apoyo. Una de las preocupaciones que siempre hemos tenido en la Cámara de Comercio de Gijón es la de ofrecer propuestas y espacios para el debate social, sea de cualquier tipo, económico, científico, cultural, de cualquier índole, de forma que se obtengan respuestas que mejoren nuestro entorno. El Congreso de este año versará sobre los aspectos bioéticos y jurídicos de la edición genética, considerada una de las mayores innovaciones científicas en medicina en este año 23. Una disciplina de un elevado nivel técnico, cuyo análisis en este foro sitúa a Gijón en el epicentro mundial del diálogo constructivo sobre estos avances científicos. Gijoneses y asturianos debemos sentirnos orgullosos de acoger un congreso de estas características. No debemos olvidar que la sociedad demanda respuestas a viejos y nuevos problemas. En estos casos, la ciencia está en disposición de hacer frente a muchas de estas preguntas. El enfoque ético con el que los abordemos influirá de manera decisiva en la vida que dejaremos a nuestros hijos y nietos. Y hoy aquí, sin duda, se da un paso adelante. Y ya concluyo, reiterando mi enhorabuena a los organizadores de este nuevo congreso. Les deseo el mayor de los éxitos en su desarrollo y espero que volvamos a vernos en la 13ª edición del Congreso Internacional de Bioética. Y a todos los que nos visitan desde fuera de Asturias, incluso de España, nuestra más calurosa bienvenida y que disfrutéis de nuestra acogedora tierra y sus múltiples encantos. Muchísimas gracias a todos. A continuación tiene la palabra don Roger Campione, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, en representación de don Ignacio Fernández Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo. Señor consejero, señora concejala, señor presidente de la Cámara de Comercio, querida Isolina, presidenta del Comité Científico de la SIBI, querido Marcelo, presidente de Honor y Auctoritas de la SIBI, buenas tardes. Para mí es un placer, incluso antes que un honor, estar aquí hoy representando a la Universidad de Oviedo en nombre del rector, que no puede estar físicamente aquí, no nos ha podido acompañar, pero que traslada a autoridades y asistentes un más afectuoso saludo. Es un placer antes que un honor estar aquí representando a la Universidad de Oviedo, patrono de la SIBI, porque en este caso particular, en mi caso particular, además se reúne una triple condición.
por suerte, ¿no? Por privilegio, me toca estar en esta mesa representando a la Universidad de Oviedo, pero en realidad me siento casi trino, porque también debería estar allí sentado al lado de mis compañeros como miembro del comité organizador del Congreso, a que quiero agradecer su labor en nombre de la universidad en la parte que le toca, y porque tanto he aprendido de ellos, de Isolina, de Jesús, de Pablo, de Beatriz, de Luis, organizando este congreso. Y la tercera condición que me hace especialmente grato estar aquí es mi condición profesional. O sea, yo como profesional, como cultor, no quiero decir especialista porque sería mucho presumir, provengo de una disciplina que es la filosofía del derecho, que es bioética por naturaleza. Es bioética por naturaleza porque se sitúa en un territorio que siempre es fronterizo, que hace del mestizaje su condición de existencia. Una forma, una disciplina, una manera de acercarse al conocimiento que está a caballo entre distintos sectores, las normas, los valores y por tanto la ética, la tecnología, el conocimiento científico, y la bioética es todo esto. Antes en su intervención decía la presidenta que la bioética, conforme a una definición que aprendimos en los albores de la disciplina casi, la bioética es el conocimiento de cómo usar el conocimiento. Con el paso del tiempo, esta definición, que al principio podía parecer una tautología, casi una paradoja, el conocimiento de cómo usar el conocimiento, se vuelve cada vez más candente, más importante, más actual y más certera, más exacta, porque en una sociedad que avanza de una forma cada vez más rápida, donde el conocimiento científico, la técnica, el progreso son o aparecen cada vez más incontrolables, pues aumenta la necesidad, la exigencia de detenernos un momento e interrogarnos, reflexionar, incluso inquietarnos por los valores que son la mirada a través de la cual debemos incorporar todo lo nuevo que nos llega, y por ende cuáles son las reglas que es oportuno configurar para que la sociedad pueda avanzar, pero con la mirada siempre, con los ojos siempre bien abiertos. Y creo que contextos como el que nos reúne aquí hoy y mañana y pasado mañana son ideales para plantearnos, para afrontar conjuntamente estas cuestiones con especialistas en una variedad de materias tan amplias, pero que todas ellas apuntan, contribuyen y buscan un objetivo común, que es cómo hacer que el progreso científico, el progreso del conocimiento, sea también un progreso social. Y por eso me complace enormemente estar aquí hoy, estar aquí estos días, y por eso, en nombre de la universidad, muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, que colaboran, y a la CIVI, que permite que estos contextos puedan ser realidad. Muchas gracias. A continuación, Ángeles Fernández Aúja, concejala de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Gijón, bueno, pues en representación de la alcaldesa de Gijón y presidenta de la Fundación CIVI, tiene la palabra. Gracias. Gracias, Isolina. Buenas tardes, estimado consejero, estimado Roger, querido Félix, Isolina y, como no, nuestro querido
Marcelo Palacios y, por supuesto, autoridades científicas y académicas presentes en la inauguración, en el acto de inauguración de este congreso. Quisiera, en primer lugar, disculpar a la alcaldesa, doña Carmen Morillón. No ha podido asistir a última hora por motivos de agenda, pero les transmito a todos pues su deseo de que se encuentren en nuestra ciudad, de que disfruten de la misma y, desde luego, es para mí, a título personal, un honor y un privilegio poder participar en el 12º ya Congreso Internacional de Bioética organizado por la CIBI. Y es un honor y es un privilegio porque desde el primer momento la CIBI ha planteado o realmente representa, si se me permite, una especie de sosiego, de parón, de reflexión al final sobre unos avances científicos imparables. Estamos en un mundo de, desde luego, avances tecnológicos incesantes y creo que la bioética, el análisis desde el punto de vista ético de todos los avances que se pueden plantear en el mundo científico, desde luego es un reto. Es un reto y nos debe hacer a todos reflexionar, porque plantea múltiples interrogantes, plantea múltiples preguntas. ¿Hasta dónde llegar y cómo llegar? En realidad, en este congreso se va a tratar precisamente la técnica de los CRISPRs. Evidentemente, yo soy profana en la materia, pero sí que es una técnica que creo tiene su origen en la década de los 80, que se debe a un español como es Francis Mójica y realmente es a partir del 2015 cuando se erige como una auténtica revolución en el campo de la medicina, porque al final su fin o su finalidad es el que debe tener siempre todo avance en el campo científico, que es curar patologías, curar enfermedades y además curarlas a todos. Y eso, desde luego, es un fin loable y al que siempre debemos tender y el que siempre debemos intentar realizar, simplemente modificando las secuencias de ADN que permiten identificar, que permiten esas enfermedades donde se hallan esas patologías, esas enfermedades. Insisto que me parece un gran acierto que en este 12º Congreso organizado por la CIBI se plantee, se desarrolle esta cuestión. Sin más dilación, desearles mucha suerte en este Congreso, disfruten de nuestra ciudad y no quisiera, desde luego, concluir pues rindiendo un pequeño homenaje a Marcelo Palacio, que se nos, digamos, jubilado, entre comillas, actualmente presidente honorífico de la Sociedad Internacional de Bioética. ¿Qué sería de la CIBI sin él? Yo creo que van indisolublemente unidos, aunque se haya jubilado, insisto, parcialmente, y desearle toda la suerte del mundo en su nueva andadura a la presidenta del Comité Científico de la CIBA, Isolina Riaño. Muchas gracias a todos. A continuación tiene la palabra el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, don Borja Sánchez García. Pues muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Lo primero, unirme al agradecimiento a la organización por invitarnos a estar en esta inauguración de un tema tan relevante y de tanta actualidad como el que vais a tratar hoy aquí.
Saludar a las autoridades que me acompañáis en la mesa y también a las autoridades importantes que sois las científicas y que seguro que vais a echar muchísima luz, ¿no?, en temas que ya han salido por las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo quería comenzar también uniéndome al agradecimiento y a ese pequeño homenaje a Marcelo Palacios. Bueno, pues porque este impulso que le ha dado durante estos 25 años a esta sociedad, a la SIBI, pues pone a Asturias un poco en el foco del debate de cuestiones tan importantes como pueda ser cómo nos puede afectar esta nueva tecnología, la CRISPR-Cas9 u otras que vendrán, que seguramente vendrán en el futuro. Por tanto, mi agradecimiento a esa labor, Marcelo, y también dar la bienvenida a la nueva presidenta del Comité Científico, a Isolina. Bueno, creo que se han ya identificado una serie de cuestiones relevantes desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista jurídico que para nuestro Gobierno son importantes por el reto que tenemos ante nosotros durante esta legislatura, que es ya no saber cómo usar el conocimiento, Roger, sino cómo transformar el conocimiento en cuestiones, en aplicaciones, en valor, en empleo. Y ahí tenemos que ser muy cautos porque con todo eso vamos a definir cuál va a ser nuestro modelo productivo. Queremos que sea un modelo basado en el conocimiento científico, por supuesto, pero no a cualquier precio. Hoy la conferencia que nos va a impartir Lluís, pues creo que da en el clavo con dónde está esta problemática. Por un lado, claro que queremos que el conocimiento científico-tecnológico llegue rápido a quien lo necesita o se transforme rápido en una actividad económica o que nos genere empleo. Pero, ¿qué ocurre durante el camino? ¿Qué condicionantes éticos tiene? ¿Qué condicionantes jurídicos tiene? Se va a hablar hoy del CRISPR-Cas9. A mí sí que me toca algo de cerca porque yo soy microbiólogo. Pero bueno, Francis descubrió el CRISPR-Cas9 en una arqueobacteria. Yo he trabajado con bacterias, pero da igual, porque luego nosotros hemos ido a buscar CRISPR-Cas9 en las bacterias con las que trabajábamos, que son bifidobacterias, y efectivamente también tienen este sistema. Y fijaros la evolución que ha tenido tan rápida, porque realmente pues 20 años hoy en día en ciencia no son nada, pero es que cada vez el tiempo en el que se descubre cualquier avance disruptivo hasta que se plantean diferentes aplicaciones cada vez es más corto. Y en este sentido, bueno, yo creo que el genio de Francis radica en cómo a partir de algo que hace 20 años era ininteligible, que eran secuencias palindrómicas repetidas, pues ser capaz de haber codificado e identificado eso como un potencial sistema inmunitario, ¿no? En este caso de una arqueobacteria. Bueno, yo creo que de ahí y su salto a la edición genética, pues obviamente hubo todo un recorrido. Yo soy de la opinión de que Francis Mojica tuvo que haber sido reconocido con el premio Nobel, no lo fue, se reconoció la aplicación y no la generación de conocimiento, creo que fue un error. Pero lo que sí que nos da una idea es de la capacidad disruptiva que tiene el conocimiento científico y de cómo tenemos que ir acompasando todas esas cuestiones éticas que plantea. Y si uno echa la vista atrás y si uno mira cómo la tecnología ha impactado en otro ámbito, que es el de la comunicación, y si hoy en día estamos debatiendo pues qué condiciones y qué constricciones éticas tiene la inteligencia artificial, porque ChatGPT, en comparación con lo que viene, ya os digo que es nada, pues esto mismo es lo que nos va a plantear probablemente en pocos años todos estos avances en edición genética, en tratamientos personalizados, que son muy necesarios, pero que puestos en las manos equivocadas, pues nos pueden llevar a distopías que todos conocemos de los libros de ciencia ficción. Por tanto, bueno, nada más, animaros a que tengáis una catastrophe. I've never seen catastrophe, so that's all from me. I will be a esa luz que vertáis sobre no solo los desafíos, sino las oportunidades en el ámbito de la edición genética, del CRISPR-Cas9 y, como digo, de pues, cualquier otra tecnología que seguramente cualquier día de estos pues, nos amaneceremos con otra tecnología de edición genética cada vez más precisa y cada vez con mayor potencial transformador. Muchas gracias.
Y por último tiene la palabra Marcelo Palacios Alonso, presidente de honor del Comité Científico de la SIBI. Buenas tardes. Es un honor hablar ante ustedes. Es un honor participar en esta mesa con muy dignos representantes de distintas instituciones y quiero agradecer la gentileza del señor consejero de investigación de poder intervenir en último lugar. Tal vez porque esta vaya a ser la última vez en que ya esté de forma activa aquí, después de que, como se dice, haya trasladado los trastos del futuro de la SIBI a una persona en la cual está depositada toda nuestra confianza, como es la doctora Isolina Riaño. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Quiero empezar recordando, además, sin necesidad de pedir un minuto de silencio para que, a medida que los vaya citando, los tengan en el pensamiento. Personas que ya no están con nosotros y que desde el año 1997, desde que se fundó la SIBI, constituyeron parte del pilar que hizo que esta institución esté hoy aquí como una de las más prestigiosas que se puedan encontrar. Al profesor Deutsch, Erwin Deutsch, de Alemania, al profesor Héctor Gross, de Uruguay, a la profesora Agni Blavianos Arbanitis, de Grecia, a la profesora Margarita Salas y al profesor Santiago Grisolía, de España, y muy recientemente también de España, al profesor Santiago de Seúl. Ellos fueron verdaderamente, desde su prestigio de reconocimiento no solo nacional, sino internacional, ese pilar humilde que tienen solo las personas sabias, brindándose a aportar a la sociedad una forma novedosa de entender la ciencia, que es la que establece la bioética, con componentes no solamente éticos, sino también y fundamentalmente jurídicos. No nos han dejado solos. La SIBI tiene un vigor que se reconoce en la representación que está en este Congreso y en otras muchas actuaciones, y su prestigio crece más todavía con el prestigio de las personas que recientemente se han incorporado a su comité científico, como son, pues en primer lugar, la profesora Vitulia Ivón de Italia, la profesora Natalia López Moratalla de España, el profesor Rafael Navatesanz de España, el profesor Luis Montoliu, que dará la conferencia inaugural también de España, y la reincorporación del antiguo consejero de Sanidad, que le había dejado esta responsabilidad por ser consejero de Sanidad. En el año 1997, el 4 de abril, se abrió la firma de Asturias, un documento que ha sido considerado como el quinto más importante de la historia de la humanidad, la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. Para mí siempre la Convención de Bioética del Consejo de Europa. Esto no lo considero yo, lo ha considerado el presidente Balladur, lo ha considerado un papa, lo han considerado autoridades internacionales de gran prestigio. Y el día antes, el secretario general y la presidenta del Consejo de Europa vinieron a Gijón, vinieron a decirnos que estaban orgullosos de que la convención se abriera la firma en Asturias, donde están lógicamente las instituciones, que no podía ser de otra manera, como era Oviedo, pero se abrió la firma aquí y vinieron a darnos las gracias a Gijón. Desde entonces surgió la idea de que la convención necesitaba por así decir, un jardinero que cuidara todos sus contenidos, todos sus valiosísimos artículos. Y ese jardinero tenía que ser la SIBI. Y se creó la SIBI en el mes de diciembre del mismo año en el Teatro Jovellanos. Y a la SIBI se incorporaron eminencias de todos los lugares. Ya digo que por ser tan eminentes son las más sabias y las más humildes que he conocido. Como han visto, algunos se han quedado en el trayecto
porque la vida también tiene su cumplimiento y sus exigencias biológicas. La SIBI fue posible y adquirió el prestigio que tiene, y que no voy a decir porque pueda parecer a ustedes que quiero exagerarlo. Ábranlo en Internet y verán que las referencias a la SIBI se cuentan por millones. Por millones. Nuestra página web está en 11 idiomas y eso facilita, evidentemente, que nos conozcan en todos los lugares. Y su crecimiento fue posible gracias a unos pilares sustanciales. En primer lugar, quienes nos apoyan, quienes creyeron en nosotros. El Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado, la Fundación Ramón Areces, que sin tener nada con nosotros nos apoyó, la Cámara de Comercio y otras muchas instituciones que estuvieron a nuestro lado apoyando, porque es muy importante que tengas una idea, pero si no tienes quien te empuja y quien te eche hacia adelante, es muy poco probable que puedas salir adelante. En segundo lugar, ese maravilloso comité científico cuyo prestigio internacional se refuerza, como ya se ha comentado antes, con las nuevas incorporaciones. El programa pedagógico de la SIBI, que algunos premios Nobel, aquí estuvieron al menos 2, nos dijeron que no habían visto una cosa parecida. El programa pedagógico donde niños y niñas de secundaria vienen aquí a exponer lo que prepararon con sus profesores a lo largo del año. Este año van a intervenir también el último día y un premio Nobel me dijo: esto no lo he visto jamás en mi vida. En Francia no tenemos esto. Nos gustaría poder asistir a los congresos y ver a un niño de 10 años que se dirija a un premio Nobel y le pregunta algo, le pregunta alguna cosa. Oiga, ¿qué opina usted de tal cuestión? Y claro, eso causa perplejidad en todos los lugares. En ese sentido, ellos fueron los pilares por los cuales la SIBI pudo salir hacia adelante y a convertirse en lo que en el Congreso de Cuenca, hace unos años, pues a petición de unos asistentes argentinos, la SIBI se desarrolla solamente en Gijón. Han dicho: queremos que siempre se hagan los actos de los congresos mundiales en Gijón. Es una ciudad maravillosa, tiene unas gentes extraordinarias, su mundo cultural es envidiable, también tiene una gran gastronomía, paisajísticamente no tiene más que envidiar y las comunicaciones son excelentes. Así que pedimos que el Congreso se realice siempre en Gijón. Y así es. Y teníamos petición para Viena también, y lo teníamos para Valencia, pero dejamos ya de hacerlo. Bien, la SIBI ha sido posible gracias a eso, pero también hay motores invisibles, que yo hago visibles si es que ella lo quiere, que es nuestra colaboradora y secretaria del Comité Científico, Beatriz. ¿Está por ahí Beatriz? Sí, no siempre marcha, sabe que lo voy a decir y por lo tanto ya no está. Pero Beatriz es un pilar fundamental de la SIBI. Es más, casi podría decir que con el paso del tiempo, si no hubiera sido por su apoyo constante en el Comité Científico y su compromiso, la SIBI hubiera tenido horas muy difíciles, si no definitivamente excluyentes. Voy a terminar diciéndoles, podría decir muchísimas cosas, voy a terminar diciéndoles que muchísima gente ha respondido a nuestra llamada cuando solicitamos que vinieran, sin darles más que nuestro reconocimiento, nuestro afecto y en la ida y vuelta a sus países sin sobrecosto, ¿verdad? La única razón era esa. Pero en ese sentido hemos tenido aquí gentes de todos los lugares que nos han visitado y que han venido a encontrar en nosotros, primero, un país organizado, una región que sabe recibir a sus visitantes por muy alto que sea su nivel científico, que tiene unas instalaciones y unas instituciones que al principio, en cuanto lo ven, les sorprende porque muestran una gran preparación y una capacidad de organización que no surge por sí solo. Son las personas que el señor Félix Baragaño pone a nuestra disposición para que podamos tener el mejor recinto y que Beatriz hace posible con su gentileza desde, digamos, ahí está, pase, que la vean. Ande, Beatriz, ahí la tiene.
Pues en Cuenca, y termino ya, solicitaron que Gijón fuera considerada la sede mundial de la bioética. Es un honor, no puedo decir más que eso, ¿no? Y Gijón verdaderamente se lo merece, aun cuando otras regiones, y no exagero, han mostrado interés en que pudiera ir a sus lugares. Pero la CIBI nació aquí y aquí seguirá, supongo que siempre. ¿Qué hace la CIBI? La CIBI hace trabajar por la ciencia y por el entendimiento entre las gentes con respeto, con consideración, en defensa de la paz, contra el sufrimiento, contra las guerras y contra la violencia en general. Hemos tenido en este sentido congresos de esas características y en esa dirección continuamos. Estoy completamente seguro que con la nueva savia que incorpora Isolina, la doctora Riaño, y con la capacidad que aportan los nuevos miembros del Comité Científico, la CIBI será siendo siempre un orgullo para Gijón, un orgullo para Asturias, un orgullo para la ciencia y un orgullo para el mundo de la bioética. Algo que hace mucho tiempo nadie sabía lo que era, de manera que algunas personas me preguntaban, oiga, ¿cuándo es el Congreso de la Botica? Y yo casi, bueno, pues no el Congreso de la Botica, no, el Congreso de la Bioética. Oiga, ¿cuándo son las reuniones de la robótica? No, pues no. Hoy todo el mundo, cuando se dirige a mí, los taxistas o quien sea, o alguna persona, dice, es que están en el Congreso de la Bioética. Eso es lo que hemos conseguido. Asturias, Gijón, se ha convertido en un foro en el mundo que lleva al exterior la convivencia en paz, la eliminación de las guerras, el acabar con el hambre y con la pobreza y vivir en un mundo de empatía y de respeto. Muchas gracias. Bien, pues queda inaugurado este 12º Congreso Mundial de Bioética. Muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención en audio del doctor Francis Mójica, catedrático, investigador, descubridor de las secuencias CRISPR que facilitaron la tecnología CRISPR-Cas. Y ya a continuación, pues, Lluís Montoliu pronunciará la conferencia inaugural. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un auténtico privilegio haber sido designado presidente del 12º Congreso Mundial de Bioética. Lamento profundamente no haber podido asistir. Estoy seguro de que habría aprendido mucho de ustedes, aunque lo cierto es que me cuestiono si mi asistencia habría aportado algo relevante a la reunión, aun tratándose de CRISPR. En su obra Justicia genética y ética humanista, del jurista y filósofo del derecho Manuel Atienza, quien por cierto es natural de Asturias, profundiza en los desafíos de justicia planteados por la edición genética. Atienza sostiene que nuestro futuro, incluido el futuro de nuestra especie, está estrechamente vinculado al progreso científico, especialmente al avance de la ingeniería genética. Y cito esta frase porque no tiene discusión, ¿no? A diferencia de muchas otras afirmaciones recogidas en el libro que están sujetas a una interpretación jurídica, esta no me plantea dudas. Interpretar resultados experimentales puede ser complicado, pero lo considero manejable. Siempre es posible realizar más experimentos para validar o descartar una hipótesis. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones jurídicas, éticas o morales, el reto me resulta personalmente formidable. El libro del profesor Atienza representa mi segundo acercamiento a lecturas relacionadas con ética y moral. El primero fue Fundamentación metafísica de las costumbres, de Kant, hace ya unos años. Y debo admitir que, al igual que en el caso anterior, me resulta frustrante no poder comprender cada detalle de lo que considero tan importante como complejo, especialmente cuando lo comparo con la simplicidad del funcionamiento de los sistemas CRISPR. En mi última conferencia, que titulé Los límites de CRISPR,
me atreví a comentar muy de pasada algunos de los riesgos del uso de la tecnología CRISPR y el papel crucial que en este sentido juega la responsabilidad científica, el sentido de responsabilidad de los investigadores científicos. Como suelo hacer, en mi charla me centré más en la biología, los sistemas de inmunidad bacteriana CRISPR, a partir de los cuales los científicos hemos construido las herramientas con el mismo nombre. Y también traté aspectos tan evidentes como la ausencia de maldad intrínseca en lo que no es más que un mecanismo que las bacterias utilizan para defenderse de los virus que tratan de destruirlas, pero haciéndolo con moderación, en perfecto equilibrio con las fuerzas atacantes, siempre siguiendo las leyes de la naturaleza pulidas por la evolución. Como con todo sistema biológico, cuando se saca de su contexto, el equilibrio se pierde. Cuando transferimos el sistema de defensa bacteriano a células humanas, se convierte en un prisma con muchas caras, a través de las cuales científicos, juristas, filósofos, humanistas, políticos, médicos y pacientes, los distintos colectivos de la sociedad, observan desde sus respectivas perspectivas. Con la participación de todos, ahora toca restablecer un equilibrio entre perjuicios y beneficios, seguridad y riesgo, atendiendo a las nuevas reglas del juego. Y en eso estamos, ¿no? Bueno, en eso están ustedes. Yo no, porque no les voy a acompañar en persona, pero como se suele decir, estaré presente en espíritu. Estoy seguro de que este congreso contribuirá de manera significativa a establecer el equilibrio necesario entre lo que la edición genética es capaz de hacer y lo que se considera adecuado desde el punto de vista ético y jurídico. Les deseo que disfruten de las sesiones, de las magníficas conferencias y comunicaciones y que tengan unas fructíferas deliberaciones. Buen congreso. Bueno, buenas tardes a todos, querida Isolina, querido Marcelo, queridos compañeros del Consejo Científico de la CIVI, colegas venidos de diferentes partes del mundo. Es un placer estar aquí para empezar este congreso en el cual queremos discutir los aspectos éticos y legales de esta innovación, de esta tecnología que nos ha cambiado todos la vida. A mí el primero y a muchos otros investigadores que como yo usamos estas tecnologías diariamente en el laboratorio y que desde hace más de 10 años estamos abordando experimentos que nunca habíamos soñado hacer. Decía una de las personas de quien aprendí bioética, Javier Gaffo, que la buena ética empieza con buenos datos. Y eso es lo que voy a intentar hacer yo en los próximos minutos. Voy a intentar establecer cuál es el universo actual de las herramientas CRISPR, dónde estamos, qué es lo que hemos sido capaces de hacer y cuáles son los retos que todavía nos quedan. Y evidentemente no podía empezar de otra manera estando en Gijón, estando en España, que con este homenaje a Francisco Juan Martínez Mojica. Francis Mojica, que nos acaba de dirigir estas palabras tan honesto y tan humilde como siempre, pero sin el cual hoy no estaríamos aquí. Sin su intervención, sin su perspicacia, sin su curiosidad para entender cómo los microorganismos que pueblan las salinas, en particular de Santa Pola, cerca de Alicante, son capaces de resistir tal grado de salinidad, esa curiosidad, que es lo que pretendía intentar resolver Francis,
le llevó a darse de bruces con algo que a nivel biológico, pues probablemente para muchos otros investigadores hubiera pasado desapercibido, pero para personas que tienen el talento necesario para darse cuenta de que se encuentran delante de elementos importantes en la historia de la ciencia, él se encontró con unas secuencias que se repetían y que estaban espaciadas por otras, que cada una de ellas eran diversas. No fue el primero en darse cuenta de esto, pero sí que fue el primero en percatarse de su relevancia y decidió dedicar el resto de su vida a estudiarlas. Y gracias a esta decisión ocurrió todo lo que vino después. En primer lugar, en noviembre de 2001, para poner un poco de orden en el sistema, porque cada uno de los investigadores nombraba estas repeticiones con un nombre distinto, se le ocurrió este acrónimo que siempre recordaremos que su mujer Hel le decía: esto de CRISPR parece un nombre de un perro. Y efectivamente, CRISPR es un nombre muy sonoro, un nombre que recuerda casi a cereales del desayuno, pero como cuando lo tenemos ya, lo hemos oído un par de veces, ya no lo olvidamos jamás. CRISPR es una palabra que está en boca de todo el mundo y CRISPR es una palabra que se inventó en Alicante, en la Universidad de Alicante, que es donde trabaja este microbiólogo, y se refiere a estas repeticiones cortas, palindrómicas, agrupadas y regularmente espaciadas. Él no se quedó aquí y con la misma parábola del dedo que apunta a la luna, lo relevante no es el dedo, obviamente, lo relevante es la luna. Durante mucho tiempo los investigadores estuvieron enfrascados en contabilizar estas repeticiones, hasta que Francis se percató que lo relevante eran las secuencias que había entre esas repeticiones y que eran nada menos que fragmentos del genoma de los virus que infectan a las bacterias. Y además esto lo unió a una observación singular, que era que las bacterias que habían adquirido un fragmento de un determinado virus pasaban a ser resistentes a ese virus. Con lo cual, blanco y en botella, descubrió un sistema inmunitario que utilizan bacterias y arqueas, un sistema inmunitario de base genética, porque las bacterias que capturaban un fragmento de un virus pasaban ese fragmento de virus a sus descendientes, con lo cual descubrió la manera con las cuales las bacterias se defienden de estas infecciones por los virus. Y uno hubiera pensado, le costó horrores publicar este trabajo, pero uno hubiera pensado que este trabajo pasaría al olvido y no fue así. En los años siguientes hubo dos investigadoras que descubrieron este trabajo, que leyeron este trabajo y que lo decidieron observar desde otro punto de vista. Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna se encontraron a principios de 2011 en San Juan de Puerto Rico en un congreso y decidieron colaborar, decidieron poner a trabajar estos sistemas CRISPR que las bacterias usan para defenderse de los virus y convertirlos en una verdadera herramienta de edición genética. Lo describieron en junio de 2012 en un artículo pionero en Science y 8 años después merecidamente recogían este Premio Nobel de Química en 2020 que galardonó y que reconoció su contribución especial. Nos hubiera encantado que a estas dos investigadoras le hubiera acompañado Francis, pero como verán a continuación, no solamente Francis estaba implicado en el desarrollo de esta innovación, sino muchos otros investigadores. En cualquier caso, estas herramientas que las bacterias usan para defenderse también pueden convertirse en unas herramientas para editar genes. En 20 años, por lo menos estas 12 personas han contribuido de forma específica al desarrollo de las CRISPR. Esta es mi visión del campo, empezando naturalmente arriba a la izquierda con Francis,
en una posición central, las dos investigadoras que fueron las que transformaron este sistema de defensa en una herramienta de edición. Y en la última hilera, los 4 genetistas, curiosamente los 4 viven en Boston, los 4 trabajando desde Boston, que fueron los que demostraron, empezando en enero de 2013, ahora ha hecho 11 años y unos pocos meses, demostraron que las ideas de Charpentier y Doudna estaban en lo cierto. Quisiera añadir un 13º investigador que no está en esta agrupación de investigadores e investigadoras, que creo que si alguna vez hubiera la posibilidad, muy rara vez ocurre, de que se concediera un segundo premio Nobel por una tecnología, este segundo premio Nobel para la tecnología lo debería recibir David Liu. David Liu, compañero de Feng Zhang en el Broad Institute, es una persona que no solamente nos ha dado la segunda, sino la tercera generación de herramientas CRISPR y ha revolucionado el campo con unas aproximaciones que resuelven los problemas que tenían las herramientas de primera generación. Quiero también referirme a que, aunque hablamos constantemente de las herramientas CRISPR, estas no son más que la cuarta de las diferentes herramientas de edición genética que hemos conocido a lo largo de los años. Empezamos en el 95 con las meganucleasas de levaduras, que tenían una versatilidad nula, por lo tanto eran muy poco útiles, porque reconocían grandes secuencias de ADN para cortar y fomentaban esta edición, pero o bien tenías esta secuencia diana o no la tenías. Después tuvimos una transición con 2 tipos de herramientas. En 2001, las nucleasas de dedos de zinc, las nucleasas en las cuales de forma artificial se unían dominios de unión a ADN con dominios de corte y que en esencia hacían lo mismo. Las Tallen, unos 10 años después, supusieron un cambio conceptual porque, además de tener una parte artificial hecha en el laboratorio, partían de unas proteínas que suelen tener unas bacterias que atacan a las plantas. Sin embargo, cualquiera de estas 3 herramientas anteriores eran difíciles de trabajar, no era fácil. Era relativamente complicado de ponerlas a trabajar en el proyecto en el cual uno quería utilizarlas. Y cuando aparecieron en 2013, en 2012 la propuesta de Doudna y Charpentier, en 2013 su comprobación y su puesta en marcha de los experimentos, cuando en 2013 aparecieron, todos nos percatamos de que estábamos ante algo totalmente distinto. Estamos hablando de algo que no teníamos que hacer apenas ninguna modificación. Durante miles de millones de años, las bacterias y las arqueas han estado optimizando, han estado mejorando. Lo que llega a nuestras manos es un diamante súper polido, un diamante que podemos aprovechar. Por eso no debería sorprendernos lo enormemente versátiles que son. Versátiles porque la misma tijera, la misma nucleasa que es capaz de cortar el ADN, la podemos hacer cortar en cualquier parte del genoma de cualquier ser vivo, simplemente cambiando la guía de ARN de esa molécula monocatenaria que la hacemos complementaria a nuestro gen favorito. Lo único que tenemos que cambiar es esa guía para acabar promoviendo la edición de ese otro gen. En definitiva, estamos hablando de proteínas que cortan el ADN. Nunca debemos olvidar que el origen biológico de estas herramientas, evolución las diseñó o fueron seleccionadas para atacar el virus que entraba dentro de la bacteria y atacar y romper su ADN. Por lo tanto, su función principal es cortar el ADN. Y por eso verán que las aplicaciones terapéuticas actuales están utilizando esa facilidad que tienen estas herramientas CRISPR de cortar el ADN. Pero claro, al cortar el ADN podemos hacer cosas que antes resultaban, si no imposibles, extraordinariamente difíciles. Por ejemplo, esta C que tenemos identificada y que igual está asociada a una enfermedad congénita y que nos gustaría que fuera una A, pues cambiar esta C por una A, esta escritura, este recorta, pega y colorea, como a veces lo he mencionado yo, eso es justamente lo que somos capaces de hacer ahora con CRISPR con esta precisión.
Este es el esquema que habrán visto muchas veces y que es la base de la interpretación de las herramientas CRISPR, cómo funcionan. Y aquí quiero señalar que gran parte de lo que hemos discutido en los últimos años, también desde una perspectiva ética y desde una perspectiva jurídica, se refiere única y exclusivamente a lo que ahora llamamos las herramientas CRISPR de primera generación. Y quiero resaltar que estas herramientas de primera generación son las que tienen una serie de limitaciones que van a ser resueltas o van a ser mejoradas cuando comente a continuación las de segunda y tercera generación. Pero no tenemos que mezclar las generaciones porque están ocurriendo con una velocidad tan rápida que a veces es difícil de mantener la evolución. Este corte de doble cadena que se produce al principio en un cromosoma, en el gen favorito, se tiene que resolver. La célula tiene que resolverlo y tiene proteínas, la célula, que se encargan de descubrir estos cortes para que no se pierda un fragmento del cromosoma la siguiente vez que esa célula se va a dividir. Una de las proteínas encargadas de detectar estos cortes se llama P53 y no por casualidad, cuando una persona tiene mutada la P53 va a desarrollar cáncer con más facilidad porque no va a darse cuenta de estas alteraciones ni las va a corregir. Si tenemos una P53 funcional, vamos a detectar estos cortes y vamos a fomentar su corrección. Lo podemos corregir mal y pronto a la izquierda o lo podemos corregir de una forma dirigida en la ruta de la derecha. La ruta de la derecha, que es la que usa una secuencia exógena que comparte homología de secuencias a izquierda y a derecha del corte y que somos capaces de editar, si revisan conferencias mías o de cualquiera de los que nos dedicamos a CRISPR del año 2013 o 2014, se darán cuenta de que todos apostábamos que esa vía de la derecha, la vía gobernada por homología, iba a ser la que íbamos a utilizar. Todos estábamos equivocados. Esa vía de la derecha todavía no sabemos controlarla, todavía no sabemos cómo funciona. Es muy complicado el regular esa direccionabilidad, que es lo que nos encantaría. Mientras que la vía de la izquierda es la que ocurre en la mayor parte de las células. La vía de la derecha solamente ocurre en algunas células, en particular aquellas que se están dividiendo. Pero hay muchas células de nuestro cuerpo que gran parte de la vida no se dividen. Las células musculares, las células neuronales. Por lo tanto, esa vía de la derecha no tiene la relevancia. La relevancia se la da la vía de la izquierda, que es una vía que intenta meter y sacar letras al tuntún, al azar, con la esperanza de que algunas AES queden delante de Ts, algunas Gs queden delante de Cs, y como si fuera un velcro, las púas de un velcro o los dientes de una cremallera, enganchamos los dos extremos del cromosoma que se está deshilachando y así restituimos la continuidad física del cromosoma. Claro, al haber metido y sacado letras, lo más probable es que el gen deje de funcionar. Y esto tiene consecuencias terapéuticas. Es decir, nosotros podemos diseñar terapias que están basadas en la inactivación de genes, genes que no deberían estar funcionando y genes que ahora podemos inactivar de una forma específica. Con lo cual podemos deleccionar, insertar, reemplazar, modificar, marcar. Básicamente la imaginación, su imaginación es el límite para las aplicaciones CRISPR. Estas fueron las herramientas que nos diseñaron Charpentier y Doudna en 2012. Esta mancha amarilla es la nucleasa, suele ser una Cas9, pero hay muchos tipos de Cas, que corta en estos triangulitos rojos, corta donde la molécula de color azul, que es una ARN, una molécula monocatenaria que se aparea a nuestro gen favorito, corta donde le indica esta molécula guía. Esto es lo que ocurría en el año 12. 12 años después, hoy en día, todo lo que ven en pantalla es estrictamente comercial. Por lo tanto, es muy sencillo trabajar con CRISPR y muy asequible, porque yo puedo comprar la nucleasa recombinante, la guía la tengo distribuida en dos pequeños fragmentos de ARN, uno que es variable
y que identifica mi gen favorito, y otro que es común y que es el que atenaza la nucleasa y la mantiene unidas. ¿Qué es lo más sencillo? Lo más sencillo es romper un gen. Romper un gen se ha vuelto algo que es casi obvio, ¿no? Yo nunca pensé, yo llevo más de 30 años haciendo modificación genética de seres vivos y les puedo decir que la inactivación específica de un gen de ratón, pues en los años 90 nos llevaba más de 2 años. Ahora puedo hacer el mismo experimento en apenas unas semanas, con lo cual se pueden llevar a hacer una idea de cuál es nuestro nivel de excitación para trabajar con estas herramientas, ¿no? ¿Para qué puede servir en activar un gen? Pues, por ejemplo, para empezar por una enfermedad que está siendo tratada. Esta es la enfermedad rara que afecta a 1 de cada 100.000 personas, que es la amiloidosis por transtiretina hereditaria, y que cursa por una sobreexpresión del gen TTR, que es tóxica para células musculares, en particular del corazón y células nerviosas, y que acaba en la muerte de las personas. Una manera de controlar es inactivar este gen TTR, cortarlo, y ahora lo podemos hacer con CRISPR. En 2018 la empresa Intelia lo verificó en ratones y después, en el año 21, lo hicieron lo mismo primero con primates no humanos, administrando una sola vez estas terapias CRISPR y viendo que eran capaces de mantener, tras esa única administración, niveles muy bajos del gen al cabo de prácticamente 1 año. Y lo que es más importante, pues tenemos aquí los primeros pacientes que ya han sido tratados con esta herramienta CRISPR y han logrado descender los niveles de esta proteína tóxica en su sangre. Lo importante de esta aplicación que desarrolló Intelia, además de demostrar que era posible lanzar esta aplicación terapéutica, es que en lugar de utilizar los vehículos para trasladar las herramientas CRISPR a las células habitualmente utilizados, que son estas partículas virales, estos virus adenoasociados, que se vacían de su contenido viral y se sustituye por las herramientas CRISPR, pero que tienen sus problemas, como veremos más adelante. Ellos apostaron en Intelia por las nanopartículas lipídicas, las LNPs. Estas nanopartículas lipídicas tienen la ventaja de haber sido probadas probablemente en el mayor experimento que se ha hecho en el mundo en toda la historia de la humanidad, porque son las nanopartículas lipídicas que protegían el ARN mensajero de las vacunas de Moderna y de BioNTech. Algo bueno tenía que tener la pandemia COVID-19, gracias a la utilización de estas nanopartículas lipídicas que aquí sirvieron para vacunarnos. Estas mismas nanopartículas ahora sirven para trasladar las herramientas CRISPR. Podemos también promover la eliminación de fragmentos del genoma. Estas deleciones particulares ahora sabemos que son muy frecuentes, pero créanme que cuando empezamos a hacer estos experimentos en 2013 no sabíamos si esto iba a funcionar, no sabíamos si la célula se iba a equivocar y periódicamente eliminar este fragmento delimitado por 2 cortes de 2 complejos CRISPR. Esto es la base de muchas enfermedades congénitas que nos afectan. Intentar reproducir estas deleciones en el laboratorio había sido muy complicado. Nosotros lo hemos aplicado en una enfermedad rara que llevo estudiando desde hace más de 30 años, que se llama albinismo. Son personas que tienen una visión muy afectada y que además pueden manifestar estas alteraciones pigmentarias, usando naturalmente modelos animales ratones. Genéticamente es muy complejo, hay más de 22 genes que causan otros tantos tipos de albinismo, pero lo que quiero trasladarles hoy aquí es que más de un 30% de nuestros pacientes somos incapaces de diagnosticarlos. Clínicamente vemos que son personas con albinismo, pero no encontramos ninguna mutación en ninguno de estos 22 genes. Esto no es privativo de albinismo, esto ocurre con todas las enfermedades raras congénitas. Y la razón, o una de las razones, es que habitualmente clínicamente solamente miramos la parte codificante de los genes, que apenas ocupa el 2% del genoma.
mientras que tenemos un 98% restante de secuencias intergénicas, que durante muchísimos años han sido pasado desapercibidas y no se han estudiado. Pero claro, ahí están los elementos de control génico que deciden que un gen funcione, cuándo y dónde tiene que funcionar. Por ejemplo, uno de los genes que nosotros estudiamos se llama tirosinasa, que está implicado en la síntesis de melanina. Es el que cuando está fallando, pues se produce esta falta de melanina y se produce este albinismo. Tiene una serie de elementos reguladores que durante más de 20 años, hay muchos proyectos, hay muchas tesis doctorales, hay muchas personas que tuvieron que picar piedra y no tuvieron éxito. Durante más de 20 años intentamos eliminar estos elementos reguladores sin éxito. Pero gracias a CRISPR pudimos cortar a izquierda y a derecha y eliminar este elemento regulador. Por ejemplo, si eliminamos este elemento regulador que está cercano al gen, resulta que el ratón que nos nace no hay que ser un experto. El ratoncito que está arriba es gris, el de abajo es de color más oscuro. Por lo tanto, la eliminación de este elemento regulador es relevante, porque está perdiendo la expresión del gen. Y esto es lo que nos permitió hacer un experimento en nosotros y a muchos otros laboratorios que nunca antes habríamos podido realizar. Quiero utilizar este experimento, que es una delección de un fragmento de ADN, para ilustrar lo que ocurre a nivel molecular. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de incertidumbre, cuando queremos valorar este riesgo a nivel ético y a nivel legal, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Estas líneas, cada una de estas líneas es un ratón distinto y la parte negra es lo que ha sido deleccionado. Yo quería deleccionar lo que está entre los dos extremos y la mayor parte de ratones que obtengo efectivamente tienen esa zona deleccionada. Pero fíjense que aparecen ratones que tienen otras zonas colindantes que están deleccionadas. Esto me ocurre en mis ratones, pero esto ocurre en cualquier otro experimento que utilicemos CRISPR, sea en seres humanos, sea en vacas, sea en conejos, sea en cualquier otra especie. Y además somos capaces de encontrar inversiones. Esto no lo habíamos previsto, esto no estaba en el libro de instrucciones. El fragmento que queremos deleccionar no solamente no se delecciona adecuadamente, sino que se gira y se vuelve a insertar. Claro, esto genera incertidumbre, genera riesgo, y esto está ocurriendo no solamente en estos ratones, sino, repito, en todos los experimentos en los cuales se utilice esta aproximación. La primera vez que se intentó esto con un motivo terapéutico se hizo a finales del diciembre de 2015 y los artículos aparecieron en enero de 2016. 3 laboratorios utilizando un modelo animal de distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad grave, muy rara, muy grave, que afecta esencialmente a varones porque el gen afectado está en el cromosoma X. Hay un ratón que tiene comportamiento similar y estos 3 investigadores, estos 3 laboratorios decidieron eliminar el exón, la parte del gen mutada, cortando antes y después del exón y reenganchando el resto del gen. Lo consiguieron y si miran los paneles de abajo, a la izquierda es un ratón normal que tiene el color verdecito de la distrofina, que es la proteína en cuestión. El del centro es un ratón distrófico que no tiene distrofina y el de la derecha, que apenas se ve, hay un 15% aproximadamente de fibras musculares que lo restauran. Con lo cual se demostró que era posible restaurar en parte la función y 2 años después estos mismos investigadores lo demostraron también en perros Beagle. Lo que pasa es que hay que leer la letra pequeña de este artículo, ¿no? Y la letra pequeña nos decía que la eficacia oscilaba entre un 3 y un 92%. Esto traducido es entre un 0 y un 100. ¿Saben lo que quiere decir esto? Unas veces me funciona y otras veces no me funciona. Eso es exactamente lo que quiere decir. Y eso ilustra que en esta enfermedad todavía no estamos en disposición de saltar a la terapia de los modelos a las personas. Y repito, todavía,
porque veremos a continuación a alguien que pensó que sí que estaban dispuestos a hacerlo. También hemos conocido recientemente el resultado de la delección de un fragmento del gen CEP290 que está asociado a la maurosis congénita de Leber de tipo 10. Esto es una degeneración de la retina, una pérdida de visión que es irreversible y que está causada por una señal críptica que aparece en uno de los intrones de este gen y luego mediante CRISPR se corta a izquierda y a derecha y se elimina. De nuevo estamos deleccionando, de nuevo hay que pensar que las cosas no siempre ocurren como nosotros nos gustaría, que va a haber una serie de incertidumbre y va a haber una serie de problemas. Bueno, hemos conocido justamente esta semana pasada los resultados de la fase 1 y fase 2 de esta aproximación que está promovida por la empresa Editas, en las cuales por lo menos 9 de 11 pacientes tratados en este ensayo clínico han recuperado en parte esta visión. Otro ejemplo de delección, fíjense que los ejemplos que están llegando a las terapias actualmente en los ensayos clínicos son todos ejemplos de delección o de inactivación. No son ejemplos de sustitución. Repito, la vía de la derecha de corrección todavía no sabemos utilizarla. Por eso la mayor parte de estas pruebas siguen usando estas capacidades para cortar y para deleccionar. Bueno, probablemente el experimento más exitoso y el que haya dado lugar a la terapia que ha sido aprobada en Reino Unido, en Estados Unidos de América y en Europa es Casgevy, que es la terapia que permite tratar tanto a la anemia falciforme como a beta-talasemia. Y este es un ejemplo clásico de que es una terapia basada en la investigación básica. Investigación básica de un grupo del grupo de Orkin, de Stuart Orkin en el pediátrico de Boston, que se percató que la hemoglobina que todos tenemos en adultos, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, en realidad cuando estamos nosotros desarrollándonos como feto, la cadena beta no existe y está siendo reemplazada por la cadena gamma fetal. Cadena gamma que está codificada por el gen del mismo nombre, que se apaga cuando nacemos. ¿Pero por qué se apaga? Se apaga porque hay un represor que mantiene el gen silenciado. Y este represor fue descubierto en el 2008 por el grupo de Stuart Orkin, se llama BCL11A. Y este es el responsable de que en adultos no funcione el gen gamma. Y a él se le ocurrió lo siguiente: si el beta-globina suele estar mutado, ¿qué pasaría si utilizamos CRISPR para deleccionar elementos de control de este represor? Si reprimimos al represor, vamos a promover lo que estaba reprimido. Piénsenlo durante unos segundos. Esta es una idea magistral, es una idea genial que se llevó a cabo y efectivamente así funcionó. Si reprimimos al represor, somos capaces de convertir esa beta mutada en gamma. Y ahora tenemos hemoglobina circulando en adultos que se reproduce la fetal, alfa, alfa, gamma, gamma. Y no solamente esto, sino que ya no tenemos los glóbulos rojos con la forma de media luna que colapsa y oblitera los diferentes vasos sanguíneos, ni tenemos ese apelotonamiento de la beta mutada que se apelmaza y forma grandes agregados dentro de estos glóbulos rojos. La primera paciente en ser tratada es esta señora, Victoria Gray, y esta es su sangre cuando se publicaron sus resultados 1 año y medio después. En verde la beta-globina, en azul la gamma-globina, que paulatinamente ha sido reemplazada. Tuvimos ocasión de conocer a Victoria Gray y en el año pasado, en el CRIC, en la tercera cumbre internacional de edición genética en humanos, a la cual asistió François Bailey, Altacharo y yo mismo, y Victoria Gray estaba, por un lado, tremendamente agradecida y estaba muy emocionada. Fue una verdadera celebrity en esta reunión, pero también estaba preocupada. Y estaba preocupada porque todos conocimos o empezamos a descubrir en ese meeting pues que esta terapia tan novedosa que de una forma irreversible curaba a los enfermos y que estos enfermos ya no necesitaban más transfusiones ni tenían los episodios de dolor
dolor tan característicos, esa terapia iba a tener un precio astronómico, iba a tener un precio muy importante. Esta es la primera terapia que se aprueba en noviembre en Reino Unido, en Estados Unidos por la FDA el 8 de diciembre. La Agencia Europea del Medicamento recomienda a la Comisión Europea el 15 de diciembre su aprobación y esta finalmente es aprobada el 12 de febrero. En este país, en España, todavía no se puede administrar. Y no se puede administrar porque la agencia española tiene que completar el proceso y especialmente la Comisión Interministerial de Precios, la Comisión de Farmacia del Ministerio de Sanidad, tiene que fijar un precio para este tratamiento para que pueda ser administrado y esto todavía no ha ocurrido. Lo que sabemos es que a nivel de Estados Unidos probablemente va a tener un precio de 2,2 millones de dólares por paciente. Y esto es algo que nos debería hacer reflexionar. Hay 400.000 personas al año que nacen con anemia falciforme, más de 300.000 de ellas solamente en África. ¿Alguien cree que estas 400.000 personas van a poder ser tratadas con este régimen y con este precio? No van a ser tratadas. Luego tenemos un problema. El problema ya no es científico, el problema ya no es técnico. Fíjense lo que acaba de ocurrir. Hemos curado una enfermedad incurable que nunca antes en la historia de la humanidad se había podido tratar, pero somos incapaces, o por los momentos somos incapaces de llevar este tratamiento a todo el mundo que lo necesita. Estamos vulnerando el cuarto principio de la bioética, el principio de justicia, que nos recuerda que todo aquello que nosotros desarrollemos no tiene que ser solamente útil para quien lo pueda sufragar, sino para todo aquel que lo necesite. Desde la asociación ARISH, que promueve el uso responsable de las herramientas de edición genética y que tengo el placer y el honor de presidir junto con Hervé Ibáis, que también está aquí presente en la audiencia, promovimos con la ayuda de nuestro Consejo Científico la publicación de este artículo, cuya lectura les invito a que lo hagan. Es en la ética de las terapias con CRISPR, donde hablamos de accesibilidad, hablamos de asequibilidad y hablamos de justicia y de equidad, que son los temas que ahora nos tienen que ocupar. Hemos resuelto esta enfermedad y otras, pero no hemos sido capaces de trasladar los beneficios de esta terapia a todo el mundo. A veces yo, que hablo con muchas asociaciones de pacientes, uno se pregunta, ¿qué puede haber peor que tener un hijo con una enfermedad rara? Tener un hijo con una enfermedad rara, saber que existe una terapia para esa enfermedad y saber que tu hijo no va a poder acceder a esa terapia. Eso sí que es terrible. Y eso lo tenemos que resolver de una manera u otra. Tenemos que saber conjugar el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión realizada con un precio que sea asequible, razonable y que sea compatible con los presupuestos de los sistemas nacionales de salud. Y en eso estamos. Diferentes soluciones se han propuesto. El Instituto de Innovación Genómica, propuesto por Jennifer Doudna, asociado a la Universidad de California, Berkeley, pues ha propuesto una serie de medidas para bajar un 10% el precio, y esto está discutido en este artículo. Intellia, que está asociada también a Jennifer Doudna, tiene un sistema que puede acabar siendo también una posible solución. No solamente ha desarrollado esta terapia contra la amiloidosis por transeretina, sino para el angioedema hereditario. El angioedema hereditario en el cual se utiliza CRISPR para eliminar, en este caso, un gen, el gen de la calicreína. Fíjense el modelo de preparación de estas terapias que tienen en Intellia, que puede ser una solución, que es la reutilización de los mismos módulos. Para tratar la amiloidosis por transtiretina usamos las mismas
partículas, nanopartículas lipídicas, y la misma Cas9, el RNA de la Cas9. Y lo único que cambiamos es la guía de RNA, que en el caso de la amiloidosis va dirigido contra TTR y en el caso de la angioedema hereditario va dirigido contra el gen de la calicreína. Por lo tanto, esta no es la única, pero esta es una de las maneras con las cuales se puede conseguir disminuir el precio. También se pueden hacer mutaciones puntuales y esto todavía no está llegando a los ensayos clínicos, pero a nivel de laboratorio ha sido revolucionario, porque nos ha enseñado la manera de inactivar genes de una forma mucho más adecuada, de una forma como se presentan las mutaciones. Tenemos miles de ratones hechos mutantes, pero estas mutaciones que hemos acumulado durante muchos años, eliminamos grandes fragmentos del gen. Claro, el gen deja de funcionar, pero es que estas grandes eliminaciones del gen no ocurren en los seres humanos. En seres humanos frecuentemente es una sola letra la que está mutada y esta mutación tan sutil costaba mucho de reproducir. Nosotros ahora lo podemos hacer gracias a los ratones que llamamos avatar. Avatar como estos seres azules de la película de James Cameron de 2009, la primera película, la buena, la que estos seres azules estaban conectados con cada uno de los seres humanos. Y esta es la metáfora que yo utilizo para, por ejemplo, generar el avatar de Pepe. Pepe es esta persona que tiene un tipo de albinismo, este es su avatar, carencia de pigmento en ojos y en piel. Este es Quique, un chico con albinismo que tiene un nivel de pigmentación intermedio, y este es su avatar. Este es Charles, este es un chico negro de Camerún con albinismo. Fíjense en el color del pelo y fíjense en su avatar, es el mismo color, porque es el mismo gen, es la misma mutación. Y esta es Patty que carece de una C dentro de la zona codificante y a partir de ese momento la proteína que se fabrica es una proteína anómala y también tiene su ratón mutante. ¿Para qué nos sirven estos? Pues para validar tratamientos, pequeñas moléculas o fármacos reposicionados, fármacos que en su día se describieron para tratar una determinada enfermedad y que ahora pueden servir para tratar otra enfermedad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos inactivar la capacidad de corte de las herramientas CRISPR. Y uno se preguntará, ¿y para qué sirve una tijera que no corta? Bueno, una tijera puede no servir para cortar, pero sirve para posicionar este complejo en una determinada ubicación del genoma, porque la guía de ARN, a pesar de que esta nucleasa ya no corte, la seguirá posicionando en la secuencia complementaria de nuestro gen favorito. Si le añadimos algo que potencie la expresión del gen, lo que podemos hacer es reactivar un gen que estaba silenciado. Esto es lo que se llama la utilización epigenética o la modificación epigenética mediante estas herramientas CRISPR de estos genes. Esto se ha probado no necesariamente con éxito. Esta es una propuesta que hizo la empresa Cure Rare Disease en Boston. El CEO de la empresa, su hermano, este es el hermano del CEO de la empresa, Terry Hogan, tenía una distrofia muscular de Duchenne muy avanzada y lo que se trató a este paciente con una Cas9 muerta, una ZCAS9, con el sistema VP64, que lo que hace es potenciar, básicamente una modificación epigenética. Se decidieron utilizar las partículas virales adenoasociadas y se utilizó pues, la regla de 3 en biología, ¿no? Un ratoncito son 25 gramos, son tantas partículas virales, una persona de 70 kilos, hago la regla de 3 y me salen 7 por 10 a la 15 partículas virales. 10 a la 15. Estos son 1000 billones, 1000 millones de millones de partículas. Esto es una cantidad absolutamente ingestionable por el sistema inmunitario. Esta persona falleció a los pocos días, antes incluso de poder experimentar ninguna mejora terapéutica. Este es un ejemplo de, primero, que las terapias no pueden trasladarse de forma directa de ratones a personas, y en segundo lugar, recuerden lo que les dije cuando les hablé de la distrofia muscular de Duchenne, no estamos todavía en situación de saltar
a los seres humanos, y aquí tienen un ejemplo. Podemos hacer lo contrario y unirlo a represores para reprimir un gen que estaba anómalamente expresado, y esto es lo que nos acaba de demostrar Angelo Lombardo en Milano, en San Raffaele, en este caso usando las nucleasas de dedos de zinc. Las nucleasas, con las proteínas de dedos de zinc, en este caso unidas a un segmento represor para bajar la expresión de un gen, en este caso el PCSK9, que regula el nivel de colesterol en sangre. Hay limitaciones, claro que hay limitaciones con las herramientas CRISPR y las conocemos bien. La primera de ellas son los efectos fuera de la diana, ¿no? Los que en inglés hablamos de los efectos off-target, porque la molécula de ARN no solamente se pega al gen favorito, sino que se pega a muchos otros genes que tengan secuencias similares. Y esto es algo que cada vez sabemos hacer mejor porque tenemos programas de diseño de guías que cada vez son más adecuados. Pero ha surgido una complicación con la cual no contábamos en humanos. El genoma humano lo conocimos inicialmente, la primera versión en 2001, que fue mejorada en 2003 y luego ha sido paulatinamente mejorada. Pero durante 20 años hemos estado utilizando como genoma de referencia humano un genoma que nunca existió. El genoma humano que está depositado en las bases de datos es un genoma mosaico hecho a partir de diferentes personas, diferentes células con diferentes cromosomas. Ese genoma nunca existió. Pero ni tan mal, es un genoma que hemos venido utilizando. Ahora bien, nos hemos percatado, todos los que estamos en esta sala, nos parecemos a nivel genómico al 99,9%. Esto quiere decir que nos diferenciamos en un 0,1%. 0,1% de 3.000 millones de pares de bases son 3 millones de pares de bases que heredamos de nuestro padre y 3 millones de pares de bases que heredamos de nuestra madre. Entre cualquiera de nosotros hay de 3 a 6 millones de letras distintas. Por lo tanto, estas 3 a 6 millones de letras distintas, la mayor parte de ellas son diferencias individuales, pero hay diferencias poblacionales. Hay grupos geográficos que viven en diferentes partes del mundo que tienen una tendencia a tener una letra versus otra. Por lo tanto, ya no nos vale comparar nuestra guía o comparar para buscar los efectos off-target con un solo genoma. Tenemos que compararlos con muchos genomas y de ahí la idea del pangenoma, que esto ya resulta complicado y para eso necesitamos algoritmos y necesitamos inteligencia artificial, porque no solamente tenemos que buscar la posible presencia de secuencias que pueden interferir con nuestro experimento en el genoma, digamos, podríamos decir, del sur de Europa, el genoma mediterráneo, sino también en el genoma africano, el genoma asiático, el genoma norteamericano, el genoma escandinavo, etcétera, etcétera. Y esto tiene sus consecuencias. Con Casgevy, por ejemplo, nada menos que con Casgevy, resulta que una de las guías utilizadas para inactivar BCL11A resulta que está presente también en el mismo cromosoma donde está presente BCL11A. Dos cortes en el mismo cromosoma son problemas porque pueden producir deleciones y pueden producir inversiones. Y además esto ocurre nada menos que en las personas de ascendencia afroamericana, con un 10% de probabilidad. Una de cada 10 personas afroamericanas va a tener esa posible secuencia. Por lo tanto, hay que revisar no solamente las secuencias de ese genoma supuesto de referencia, sino también los genomas de muchas otras poblaciones. El problema de verdad sigue siendo el mosaicismo. Si nos olvidamos de la ruta de la derecha, la ruta de la izquierda es la ruta que genera mucha diversidad alélica, porque cada vez que esa molécula tiene que repararse, se repara de forma distinta. ¿Cómo podemos verlo esto? Yo trabajo en genes de pigmentación. Este ratoncito, que yo quería corregir su mutación en tirosinasa, debería haber sido uniformemente pigmentado. No lo es. Tiene mosaicismo porque cuando yo he inyectado los sistemas CRISPR en un embrión de una célula, este embrión se ha dividido 2, 4, 8, 16, 32 y en cada una de estas células CRISPR ha seguido funcionando y ha seguido generando pues, diferente ruido genético. Esto, si no se trabaja en pigmentación, se puede ver con secuencias. Cada una de estas rayas es un ratón distinto.
Este es el resultado de un experimento de mi laboratorio, con lo cual pueden ver la enorme variabilidad que se produce en ratones y que se produce en humanos, por cierto. Por lo tanto, fíjense, los ratones que me nacen a mí, cuando yo hago un experimento CRISPR, son todos mosaicos. Y esto, pues yo lo soluciono fácilmente porque yo puedo poner a cruzar el ratón que porta el alelo que a mí me interesa y en 1 o 2 generaciones lo he segregado. A nivel de ratones de laboratorio esto no es un problema, pero a nivel de la clínica, ¿cómo lo hago esto yo? ¿Cómo le digo a un señor, vamos a tratarle, a usted no sé lo que le va a pasar, pero quizá alguno de sus hijos nazca con el alelo corregido? Esta persona nos va a decir, olvídese de mi hijo, usted tiene que tratarme a mí. Este es el talón de Aquiles de las CRISPR de primera generación. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos estas limitaciones? Ahí es donde interviene David Liu. David Liu es una persona que más allá de lo que hacen el resto de investigadores en el mundo, David Liu es capaz de inventarse proteínas que la evolución nunca inventó. Lo que hacemos el resto de mortales es aprovechar lo que existe en la naturaleza y lo llevamos al laboratorio. David Liu se le ocurren ideas que a la evolución nunca se le han ocurrido. Por ejemplo, los editores de bases en los cuales ha unido una deaminasa con estas Cas9 que cortan o bien solo una cadena o no cortan ninguna de las cadenas. Esto es la segunda generación de herramientas CRISPR. ¿Qué hacen las deaminasas? Las deaminasas convierten una C en una T, una A en una G, y hay un tercer sabor que convierte una C en una G. Esto es relativamente complicado, porque posicionan, aprovechando la Cas9, y le añaden un dominio de deaminasa que tiene que tocar la letra que queremos modificar. A veces no solamente tocamos la que queremos modificar, sino también las vecinas, aunque esto se ha ido mejorando con el paso de los años. Esto es un modelo de fenilcetonuria y esto es un modelo de progeria en ratones que se han tratado con estos editores de bases. También se han tratado con editores de bases este modelo para tratar de nuevo anemia falciforme. En este caso no corrigiendo la mutación, sino cambiando una A por una G, de tal manera que el aminoácido mutante valina se convierte en alanina, que no es un aminoácido cualquiera, es un aminoácido que ya existe en la población. Hay personas que tienen alanina en esta posición, por lo tanto no estamos inventando nada. Y esto puede tener también su trascendencia terapéutica. ¿Puede servir los editores de bases para inactivar genes? Claro que sí, porque nosotros podemos convertir un codón que inicialmente codifica, por ejemplo, para el aminoácido glutámico, y si cambiamos la C por la T, pasa a ser un codón de stop, por lo tanto, se trunca la expresión de ese gen. Y esto es lo que está detrás de esta propuesta de Kiran Musunuru para inactivar el gen PCSK9, que es un represor del receptor de las lipoproteínas de baja densidad que transportan colesterol. Represor del receptor. Si eliminamos el represor, aumenta el receptor que está en hígado, retiene más lipoproteínas de baja densidad de la sangre y el resultado final es que baja el colesterol en sangre. Esto se ha hecho ya en diferentes modelos animales, incluyendo en primates. Los editores de base fueron los que han salvado la vida a Lisa, esta niña con leucemia linfoblástica aguda. Esta niña que estaba desahuciada médicamente, ya no respondía a quimio ni a radioterapia, pero gracias a los editores de bases que se han utilizado para inactivar una serie de genes, esta niña en mayo de 22 fue la primera en recibir unos editores de base. Y subrayo lo de mayo de 22 porque los editores de base fueron propuestos por David Liu en 2016, apenas 6 años. Los editores de bases también nos han permitido editar el genoma de las mitocondrias, porque las mitocondrias no pueden importar ARN, pero sí que pueden importar proteínas. Y a David Liu se le ocurrió sustituir la parte CRISPR por la parte TALEN, que son las TALE, que corresponde a la unión de esa proteína con el ADN. Si lo unimos con las deaminasas, podemos introducirlo en la mitocondria y somos capaces de editar. Pero David Liu no se quedó contento con la segunda generación, sino que llegó una tercera generación. Y en 2019, a finales, se le ocurrió mezclar
una nicasa que corta una sola cadena de ADN con la reversotranscriptasa, que es esa proteína capaz de hacer lo contrario de la RNA polimerasa. Es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. El desarrollo es absolutamente magistral. Esto es un esquema que intenta explicar que un extremo de la guía de ARN nos sirve para localizar el gen que queremos modificar y el otro extremo se aparea a la cadena complementaria del ADN y lo que hace es servir de molde para que coincide con la reversotranscriptasa para extender el ADN que nosotros queremos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta de tercera generación? Que si lo comparamos uno al lado de otro, esto es a la izquierda primera generación, a la derecha tercera generación, fíjense que la capacidad de modificación es similar, del mismo orden de magnitud, pero los mosaicismos desaparecen. No existen apenas mosaicismos, ¿no? Con lo cual tenemos actualmente un montón de herramientas a nuestra disposición que son capaces de hacer prácticamente cualquier modificación genética. Naturalmente, las aplicaciones que queremos hacer son esencialmente en biomedicina de terapia génica, pero hay muchas otras que no me voy a referir hoy, en plantas, en animales, en impulso génico para el control de poblaciones. Y también nos tenemos que preguntar cuál es el destino que le queremos dar a estas aplicaciones. Y ahí vuelven a intervenir la ética y la legislación. ¿Queremos utilizarlos para curar a personas, para curar a embriones o para mejorar las cualidades de una persona? Claro, para curar a una persona eso es un imperativo. Porque básicamente si podemos desarrollar una terapia, tenemos que hacerlo. Curar un embrión depende de en qué país estemos. Un país como España, que fue el promotor de esta Convención de Bioética de Asturias, de esta convención conocida como Convención de Oviedo, en su artículo 13, impide esa modificación genética de la descendencia. Por lo tanto, si pensamos que esto es una buena idea en este país, en algún momento tendríamos que tener la mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar esta ley. Y lo que me parece personalmente, y esto es mi opinión personal, una obscenidad, es destinar recursos, tiempo y dinero a utilizar estas herramientas para mejorar, para adquirir nuevas capacidades físicas o psíquicas. Ahora bien, hay quien piensa que esto es una buena idea. Y ahí tenemos los transhumanistas más o menos radicales que pretenden utilizar estas herramientas para adquirir capacidades. Claro que mejorar a una persona y curar a una persona, a veces las diferencias son de detalle y están muy borrosas y es difícil diferenciar. En cualquier caso, por ejemplo, tuvimos en 2018 el desafortunado caso de He Jiankui, que decidió aplicar estas tecnologías sobre embriones humanos. Cuidado, esto es una tecnología que podemos hacer en nuestro país, aquí en España. Nuestra Ley Nacional de Reproducción Humana Asistida de 2006 permite utilizar estos embriones en investigación. Lo que no permite es implantarlos para que nazca una criatura. Y esto es lo que hizo este señor, engañando a sus ginecólogos y trasladando estos embriones. Él lo que quería era inactivar este receptor CCR5, que es el que usa el virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA. ¿Pero alguien de verdad cree que este receptor está ahí para que entre el virus? ¿No será que el virus aprovecha este receptor y este receptor tiene una función propia? ¿No será que no podemos de una forma tan sencilla eliminar este receptor? Bueno, este señor hizo este experimento. Desgraciadamente nacieron 3 niñas que nunca debieron haber nacido y que tienen que estar supervisadas médicamente el resto de su vida. Y este señor acabó donde tenía que acabar, acaba de salir de la cárcel y en definitiva es una persona, es nuestro malvado de nuestra pequeña historia de CRISPR, ¿no? Dejando aparte estas disquisiciones, la terapia génica que podemos aplicar es la que conocemos somática, la que va a tratar a personas, que bien sea trasladando herramientas directamente a la persona, in vivo, o bien extrayendo células de la persona, trabajándolas, editándolas en el laboratorio y devolviéndolas a la persona. Es la estrategia ex vivo. Naturalmente, la estrategia ex vivo es mucho más segura que la in vivo.
Y por eso la mayor parte de ensayos clínicos son ex vivo. Hoy en día, esta mañana acabo de verificarlo, hay 99, hay casi 100 ensayos clínicos que están ocurriendo en todo el mundo con diferentes versiones de CRISPR. Esto es lo que pensamos que iba a ocurrir. En 2013, cuando publicamos muchos de nosotros artículos y revisiones, pensamos que las CRISPR las íbamos a utilizar para cortar cerca de la mutación, proveer al sistema de una secuencia correcta, este palito verde, y pretender que esta secuencia correcta sirviera para corregir la mutación. Esto es lo que pensábamos que iba a ocurrir, pero esto no ocurre, esto no funciona así. No sabemos cómo hacer este experimento. Este es un experimento que yo hago con mis ratones, pero a mí me sale uno de cada 20. Un 5% de eficiencia, yo doy palmas con las orejas y me pongo muy contento, pero un 5% de eficiencia no es suficiente para trasladarlo a la clínica. Necesito un 30, un 40, un 50, un 60%. Estamos muy lejos de esto. Si no podemos hacer esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, si no podemos modificar el alelo mutado, lo que podemos hacer es inactivar el alelo mutado. Y esto es justamente lo que hemos estado haciendo, y fíjense que la mayor parte de ensayos clínicos aprovechan la capacidad de corte de los sistemas CRISPR para eliminar genes, por ejemplo, en la inmunoterapia del cáncer. Este es probablemente el uso más común de CRISPR y probablemente menos conocido. Parte de la inmunoterapia tiene que empezar con la inactivación de genes como el PD1 o el CTLA4, que son genes reguladores negativos del sistema inmunitario. Si eliminamos estos genes, el sistema inmunitario del paciente es capaz de reaccionar con mayor agresividad contra las células. Y eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, hoy en día lo que tenemos, lo que sabemos hacer con las herramientas CRISPR hoy en día es lo siguiente. Por un lado, podemos inactivar genes con las herramientas CRISPR de primera generación, lo que todos conocemos como CRISPR-Cas9. También podemos inactivar genes con los editores de bases y también podemos inactivar genes de forma epigenética, con la edición epigenética. Para corregir genes, es decir, para cambiar una secuencia por otra, esto todavía no tenemos claro qué es lo que vamos a utilizar. Probablemente los que están mejor posicionados son las herramientas CRISPR de segunda generación, los editores de bases. Y los editores de calidad, los prime editors, quizá sean los que también vayan a resolver. No tenemos, va a haber probablemente los primeros ensayos clínicos de prime editing que van a ocurrir este año. Y las tecnologías de entrega, de trasiego, estas tecnologías vamos a compatibilizar los virus adenoasociados con los RNA mensajeros y con las nanopartículas lipídicas. Me quedan 2 minutos, Isolina, y si me dejas para dejaros un último mensaje, que lo hemos venido estudiando en el laboratorio en colaboración con Francis Mojica y que creo que nos ilustra que todavía apenas estamos descubriendo la parte visible del iceberg. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos de las herramientas CRISPR. Y lo que quiero comentarles es una observación que hizo nuestro amigo, una persona admirable que conozco bien y que admiro su trabajo, que es Matthew Porteous, de Stanford University. Él se percató que los sistemas CRISPR que venimos utilizando todos en nuestro laboratorio derivan de Streptococcus pyogenes y de Staphylococcus aureus. A poco que uno sepa mínimamente de microbiología, se dará cuenta que estas son 2 bacterias patógenas. Por lo tanto, son las que causan piógenes, causa otitis y laringitis. Aureus causan múltiples infecciones hospitalarias. Matthew Porteous se le ocurrió, no va a ser que la mayor parte de personas tendremos ya anticuerpos contra las proteínas Cas de estas bacterias, porque en algún momento de nuestra vida hemos tenido mal de oído, mal de garganta, o hemos tenido una infección en la piel causada por aureus, ¿no? Y estaba en lo cierto, la mayor parte de individuos tenemos anticuerpos. Por lo tanto, si queremos dar esta proteína como terapia, vamos a tener un problema, vamos a suscitar una reacción del sistema inmunitario. Por lo tanto, no nos sirven estas Cas9.
Y ahora quizá, entre paréntesis, ahora entiendan quizá que las terapias más exitosas que se están dando últimamente son terapias basadas en ARN mensajero. No se está administrando la proteína, se está administrando el ARN mensajero que tiene que entrar en la célula para después convertirse en la proteína. Hay un montón de bacterias, hay millones de bacterias que son capaces de tener sistemas CRISPR que todavía desconocemos, ¿no? Y lo que ha hecho mucha gente es buscar bacterias en partes del mundo recónditas, remotas, que no tienen nada que ver con los seres humanos. Por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile, la Antártida, la fosa de las Marianas o las piscinas de aguas termales de Yellowstone. Son zonas donde hay bacterias en las cuales no hay interferencia con los humanos. Pero Francis, que no solamente es una persona humilde y honesta, sino que tiene muy buenas ideas, dijo, ¿sabéis qué? Vamos a buscar sistemas CRISPR en la laguna que tengo detrás de casa. Y ahí nos fuimos. Esto es la laguna del Hondo, en Elche, donde él vive, y hicimos un experimento de metagenómica, describimos nuevos sistemas CRISPR, y aquí tenemos una nueva Cas9, que viene del Hondo, que funciona estupendamente y que es distinta a todas las demás. Esto fue un primer experimento que hicimos para demostrar que cualquiera de nosotros en el balcón de su casa, en el tiesto donde tenemos los geranios, seguro que hay bacterias que tienen sistemas CRISPR todavía por descubrir y que podríamos descubrir. Pero, y con esto acabo, lo que hicimos fue también, ¿por qué no buscamos las proteínas Cas9 no en el espacio, no en diferentes partes de la naturaleza, sino en el tiempo? ¿Por qué no hacemos un regreso al futuro? Como la película, ¿no? ¿Por qué no nos vamos hace millones de años? Nosotros, los homínidos, llevamos apenas 1,8 o 2 millones de años sobre la Tierra, pero las bacterias llevan 3.500 millones de años. ¿Por qué no intentamos ir al origen? Por ejemplo, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Las primeras bacterias empezaron a aparecer hace 3.500 millones de años. Hace 1.850 millones de años aparecieron las células eucariotas y hace 600 millones de años aparecieron todos los grupos animales actuales. Hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios. Lo que quisimos es sacar nucleasas de 37, 137, 200.000 y 2.600 millones de años. Pero claro, tenemos un problema. El problema es que el ADN más antiguo que se ha encontrado en la naturaleza tiene apenas 2 millones de años. No llegamos, no hay ADN fósil de esta edad. Por lo tanto, tuvimos que acudir a Raúl Pérez, que es un paleoenzimólogo, una persona que es capaz de aplicar las técnicas de reconstrucción ancestral mediante un sistema de máxima verosimilitud, un sistema estadístico, con un supercomputador. Le damos todas las secuencias de bacterias relacionadas y le decimos, calcúlanos cuál es la secuencia ancestral que puede permitir explicar la variabilidad actual. Y cuando la tengas, calcúlanos el ancestro del ancestro. Y así hasta irte pues centenares o miles de millones para atrás. Bueno, esto funciona. Lo sorprendente es que funciona. En rojo tenemos la Cas9 de Piógenes de referencia. En morado tenemos al 60% una proteína de hace 37 millones de años. En naranja tenemos la de 137, en amarillo 200 y en verde de 1.000 millones de años, ¿no? No hay manera de demostrar que estas proteínas existieron. Pero ¿saben qué? Ustedes tampoco tienen manera de demostrarme que no existieron. Por lo tanto, a nosotros nos da igual, porque en definitiva lo que queremos son proteínas distintas que no sean reconocidas por nuestros anticuerpos. Y esto es lo que demostramos. Con lo cual, fíjense que hay una multitud de sistemas CRISPR que podemos encontrar, bien sea en partes distintas de la naturaleza o en momentos distintos de la evolución. Acabo con los retos, donde creo que tenemos retos para desarrollar sistemas CRISPR que sean robustos y eficaces para las modificaciones de ADN, para los índices y las sustituciones. Tenemos que mejorar los sistemas de entrega, tenemos que generar ensayos clínicos con editores de base para alterar, para modificar, no para inactivar genes.
Tenemos una gran esperanza con los ensayos clínicos de la Prime Editing, la edición de calidad. Tenemos que establecer y identificar nuevos sistemas CRISPR-Cas. Tenemos que reducir estos efectos fuera de diana al mínimo, no solamente en un genoma, sino en muchos genomas. Tenemos que reducir el mosaicismo. Tenemos que bajar el precio de estas terapias y, sobre todo, y lo más importante, tenemos que hacer estas terapias asequibles y accesibles a todas las personas que lo necesiten. Estas son las personas que me acompañan. Yo soy el único que está aquí contando, pero son los responsables de los experimentos y estas son las diferentes instituciones que nos dan dinero para trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo encantado de responderla. O algún comentario, lo que sea. You can make questions directly in English if you wish. Si no... Bueno, muchísimas gracias, Lluís. A lo largo del Congreso pueden acercarse a ti también a preguntarte si quieren. Y ahora vamos a tener un vino español para seguir compartiendo y celebrando este encuentro. Muchas gracias. Impresionante.